lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana. Me dicen que ha habido una cadena a las 7, nosotros ni por enterados. No han notificado ni mucho menos. Tratando de ver cuál fue el anuncio que han hecho las autoridades. No sé si tú ya tienes alguna referencia, Belkis, sobre anuncios que ha generado el ministro de Energía. ¿Tienes ahí algo? Abra el micrófono, por favor. A ver, repite. No, todavía no. Seguimos buscando justamente la información. Lo que ha circulado hace minutos ha sido la programación de cortes de energía previstos desde este 9 de octubre al 13 de octubre, difundido por la empresa eléctrica Quito. Según se puede mirar aquí, hay cortes desde hoy, desde las 12 horas hasta las 3 de la tarde, en unos casos, de 2 de la tarde a 7 de la noche, 14 horas a 19 horas, de 12 a 14 y de 19 a 24 horas, de 15 a 20 horas y así sucesivamente. Hay uno de 14 a 24 horas en el sector de las subestaciones de Santa Rosa e Inga Bajo. ¿De 14 a 24 horas? De 14 a 24 horas. O sea, 10 horas de en cortes. Algunos casos. Para hoy miércoles, también la programación para el jueves, viernes, sábado y domingo. De 12 horas a 5 de la mañana, de 10 de la mañana a 15 horas, de 14 horas a 19 horas. Hay que revisar muy bien lo que corresponde a cada sector para que tomen los recaudos del caso. Bueno, al fin apareció el ministro. Ya vamos a tratar de acceder al video ya mismo. El colega Carlos Zacoto de Teleamazonas hace 4 minutos publicaba. Ahora en cadena nacional, el ministro de Energía anunció que a partir del mediodía se reprogramarán los cortes de energía, serán de hasta 10 horas diarias. Pues vamos a tratar de obtener el material audiovisual. Me parece increíble que la SECOM no haya distribuido este material y que no haya generado el anuncio con antelación. Estas cosas, sinceramente, yo no las entiendo, de verdad. Ya, rebasa mi capacidad de entendimiento. Ayer lo adelantamos, como decía Andrés, con información que publicaban especialistas y que el gobierno ocultaba, no la mencionaba. Ya se adelantaba justamente aquello y por eso hemos invitado al ingeniero Gabriel Sicaira, que es un especialista en materia eléctrica. Está aquí en nuestra mesa de trabajo y le quiero agradecer por siempre aceptar nuestras invitaciones. Ingeniero, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Bueno, ¿cómo me va? Preocupado como todos, preocupado por la situación de la falta de comunicación oportuna, digamos así. Y debo decir que de cierto modo es entendible porque la situación es gravísima. La situación se ha agravado tanto que no se ha podido, según se ve, programar adecuadamente los racionamientos. Entonces, ha habido efectivamente un par de días que ha llovido en Cuenca y que ha alimentado un poco al embalse, pero ese embalse de Mazar es un embalse muy grande, es el embalse más grande que tiene el país para generación eléctrica y necesita muchísimos días de mucha lluvia para poder pensar que se va a llenar. Este embalse podría, y de hecho nos ha ayudado los años anteriores, a suministrar energía durante 90 días, combinando en estas épocas, combinando con la generación termoeléctrica, que lamentablemente no la tenemos completa, y con la generación que nos entrega Colombia, que tampoco la tenemos. Entonces, han confluido esta serie de factores justamente por la falta hay que repetirlo nuevamente, por la falta de mantenimiento de las centrales propias y por no haber previsto, obviamente, un manejo adecuado del embalse en este caso, ¿no? Fíjese, aquí tengo yo un cuadro, un gráfico que es histórico, ¿no? Este gráfico indica justamente que en el mes de septiembre empiezan a bajar los niveles de los ríos en cada una de las centrales que tenemos en la región oriental. En octubre se hace más pronunciado, en noviembre peor, en diciembre y en enero igual. O sea, en octubre estamos empezando con una situación más grave en cuanto se refiere a caudales de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas. Y esto, como digo, es histórico, o sea, no es nuevo.
debió haberse previsto y sabíamos que esto se venía. Ahora, la situación es tan grave que programaron un racionamiento de 10 horas al día y que debe ser en todos los sectores, no únicamente en el sector industrial, sino en todos los sectores. O sea, industrial, comercial, residencial, todos los sectores. Absolutamente todo, ¿no? El sector industrial tiene una carga, digamos, del 16.6% en cuanto se refiere al consumo de energía. O sea, aproximadamente estamos hablando de que el 20%, el 25% de la recaudación está en manos de la industria. Entonces, no solamente repercute en cuanto se refiere al racionamiento en este sector, sino también en la recaudación, ¿no? El gobierno va a tener menos recaudación, obviamente, por todos estos problemas. Y no hay soluciones inmediatas que se puedan anunciar, digamos así, o que podamos ver en el panorama. A ver, pero analicemos el impacto en los diferentes sectores, ingeniero, y partamos del hecho de que, como usted bien señala, la situación es grave, sabíamos lo que se venía desde inicios de semana, ya venía esta alerta respecto de la gota en Masar y este nivel crítico. Desayunarnos el día de hoy, miércoles, mediante una cadena nacional que no había sido anunciada previamente, con estos cortes de luz que se imponen desde el día de hoy en horarios distintos a los que veníamos teniendo, sin informar adecuadamente a la ciudadanía. Eso es grave y es preocupante. No sé por qué el gobierno no tiene un vocero que pueda anunciarlo definitivamente y con absoluta seriedad. Los cortes que se pueden dar y la situación crítica que se vuelve cada día peor. Como vuelvo a indicar, estos meses son los peores. No vamos a tener lluvia. El hecho de que tengamos justamente unos días por lo que acabó de pasar también aquí la semana anterior que llovió, eso no nos alimenta absolutamente nada, ¿no? Entonces, repito, no hay solución inmediata. El gobierno ha contratado 341 megavatios, de los cuales 100 están operativos. Los 241 megavatios están contratados, firmados los contratos, y se ha anunciado que llegarán a estar operativos entre noviembre y diciembre de este año. Pero noviembre y diciembre de este año son justamente los meses más críticos y no tenemos el respaldo de Colombia. Entonces, la única solución es acudir a los racionamientos. Ahora hay una situación importante que señalar. En las noches y en los fines de semana tenemos las horas que son de menos demanda, ¿no? Entonces se puede aprovechar ahí tal vez unas horas más para que puedan trabajar los industriales, ¿no? Quitar en las horas pico, está bien que se quite, que se racione en las horas pico, eso ayuda. Pero definitivamente no se va a llenar el embalse con eso. Ingeniero, me gustaría, incluso para generar una reacción suya, vamos a escuchar, es un video de 1 minuto con 56 segundos, con el anuncio de hace pocos minutos del ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. Atención, el día de hoy se retoma el aumento del tiempo de racionamientos hasta 10 horas y hay una reprogramación de los horarios para lo cual las empresas eléctricas ya están informando a sus abonados. De hecho, ya se nos ha distribuido por parte de la empresa eléctrica Quito esta reprogramación en el caso de la capital. Escuchemos al ministro Antonio Goncalves, por favor. Ecuatorianas y ecuatorianos, como es de su conocimiento, nuestro país atraviesa una situación energética crítica. El nivel de la represa Masar se encuentra cerca de su límite mínimo y las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. Hemos evaluado todas las medidas disponibles para mitigar este problema e impactar lo menor posible la vida de los ecuatorianos. Lamentablemente, estas medidas no han sido suficientes para estabilizar la situación. Por ello, nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía que afectará a todos. A partir del mediodía de hoy,
se reprogramarán los cortes de energía de hasta 10 horas diarias, con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro, tratando de minimizar el impacto. A partir de este momento, ustedes pueden ingresar a las páginas web de sus distribuidoras y también a la del Ministerio de Energía y Minas para conocer el detalle de la reprogramación de cortes. Este racionamiento se aplicará en diferentes franjas horarias para cumplir con el objetivo de distribuir de manera equitativa el impacto y garantizar que el sistema energético pueda sostenerse durante este periodo crítico. Sabemos que esta medida es dura y que va a generar incomodidades, pero es necesaria para proteger la estabilidad energética. Esto ha dicho el ministro, esto como digo es menos de 2 minutos. Le pido una reacción al ingeniero Gabriel Secaire, especialista en materia eléctrica que está con nosotros acá. Por favor, ingeniero. A ver, el ministro lo que anuncia es obviamente una reprogramación de los racionamientos, tomando en cuenta que la afectación que tiene el sector industrial por la decisión anterior de racionarles 10 horas al día ha causado un impacto grande. Entonces lo que está diciendo es que se reprograma y se reprograma toda la ciudadanía, evitando que la industria pare tanto como se había anunciado en días anteriores. Lo que se anunció en días anteriores afectaba a 2 mineras y a 2 o 3 industrias grandes, las que están conectadas en alto voltaje 2 que se llama, ¿no? Entonces esas tenían racionamientos de 10 horas. Obviamente las cámaras industriales han reaccionado, han puesto sus comentarios respecto al caos que significa esto y a la afectación que tiene, no solamente para la industria, sino para los trabajadores. Entonces el gobierno ahora amplía ese racionamiento a toda la ciudadanía, es decir, al sector residencial, comercial e industrial, de tal manera de que la industria pueda operar unas horas más. Ahora, la industria, cierto es que tiene generadores propios, que tienen plantas de generación propias, pero en general esas plantas de generación no son continuas, son plantas que no pueden estar operando 12, 14, 20, 24 horas al día, porque son de emergencia justamente. Entonces eso tampoco ha ayudado. Y se había anunciado que eran 300 megavatios, yo no creo que hayan llegado a esa cifra, y por eso es la crisis también, porque si se hubiera llegado a 300 megavatios hubiera suplido lo que Colombia nos entregaba. Claro que todavía quedaba un déficit, pero ayudaba mucho. Entonces, es definitivamente se amplía a toda la ciudadanía, a todos los sectores, y no hay una solución inmediata, como se repite. O sea, no vemos absolutamente nada que pueda ayudarnos a decir que la próxima semana vamos a tener energía suficiente, que el próximo mes vamos a tener energía suficiente. Definitivamente no hay eso. Lo único que se anuncia es los 241 megavatios que están comprados, firmados los contratos y que se anunciaba que llegaban a estar operativos en noviembre y en diciembre de este año. Ingeniero, ¿aquí lo que hubo fue falta de gestión por parte del gobierno en esta materia? A ver, obviamente... ¿A su juicio? A mi juicio, la causa fundamental de esto viene desde hace 2 años, básicamente. Esto ya se conocía, ya se anunciaba. El gobierno anterior no hizo absolutamente nada para corregir la situación. El hecho de tener las termoeléctricas en la situación que están no es de ahora, esto es de hace muchos años. El gobierno anterior conocía la situación, no se preocupó de colocar recursos ahí. Es más, en el gobierno de Moreno se le quitó a la SELEC, por ejemplo, $200 millones. Se le quitó, que fue y se le puso en el Ministerio de Finanzas dinero que no ha sido devuelto a la SELEC. Ahora se habla de que a la SELEC se le debe $500 millones. Entonces, recursos no había y no se hizo ninguna gestión para reparar esas termoeléctricas. Ni para reparar, ni para comprar plantas de generación nuevas.
El gobierno anterior compró una planta de 54 megavatios para ser instalada en Quevedo. Debía estar operativa en abril de este año. Yo al menos no conozco que esté operativa, tampoco se ha anunciado que esté operativa, que esté completamente operativa. Entonces el gobierno se encuentra con esa situación. Lo que debió haber hecho es inmediatamente hacer las gestiones para convocar a licitaciones públicas internacionales a que se coloque generación en tierra con equipos de alto rendimiento, confiables, que por un lado reemplazaban a las termoeléctricas obsoletas y de falta de mantenimiento, y por otro lado aumentaba la potencia instalada para poder suplir en este año mismo, a finales de este año que estamos ya sufriendo, y para el próximo año igualmente. De otro lado, usted hace unos minutos hacía referencia a algunas alternativas, digamos así, para el sector industrial. ¿Cómo ha visto usted la posición de los representantes de las cámaras del sector industrial con el anuncio o con esta alerta de que iba a haber racionamientos para este sector? Bueno, es natural que ellos opinen que les está afectando. Pero yo creo que también debe haber un sacrificio por parte de ellos, ¿no? Y reprogramar también sus horas de operación, arreglar la situación laboral con los trabajadores, porque muy bien se puede también establecer franjas de trabajo horarias, ¿no? Digamos, 8 horas, 6 horas, 4 horas, con diferentes niveles de participación laboral. Eso querría decir, ¿no? Ingeniero, que no era descabellada la propuesta del presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, de Francisco Vergara, de que, por ejemplo, se trabaje 10 horas, pero 4 días a la semana. ¿Era la propuesta que en las últimas 2 semanas se había planteado? No tanto eso, porque rebajar de esa manera complica más. Yo diría que diariamente se podía haber reprogramado las horas en el día y en la noche que trabajen las industrias. Pero tampoco irnos a este extremo que se difundió el fin de semana, que lamentablemente hubo silencio, tampoco hubo desmentidos de estos comunicados del Senacio y del ministro, de racionar o el 50 o el 100% en el sector industrial de 8 a 18 horas. Definitivamente. Eso terminó siendo un extremo, ¿no? Eso, exactamente. Además, ni siquiera se socializó con los empresarios. Claro, eso fue una decisión del SENACE, ¿no? Que se dio. Pero es ante la situación tan crítica, es decir, hemos llegado a un punto desesperado que no sabemos cómo solucionar el problema, cómo pasar la brecha esta, ¿no? Entonces, no hay soluciones inmediatas, lo venimos diciendo desde hace un año, no hay soluciones inmediatas porque se necesita es instalar plantas de generación nuevas o alquilar equipamiento. El alquiler de esa barcaza que también tuvo problemas y tiene problemas, también demoró mucho. Entonces, lo que hay en el mercado, el gobierno tiene que salir a buscar lo que hay en el mercado. Pero a estas alturas yo creo que ninguna posibilidad de alquiler, inclusive de plantas de generación, podría llegar antes de 60 días. Tal vez 45 días, 60 días, si se lo hace ya. Pero en 60 días ya estamos llegando a una crisis peor todavía. Ya estamos llegando a diciembre, que es el mes de mayor consumo. Entonces, lo único que nos queda es estos racionamientos. Ahora, yo reflexionaba que haciendo un análisis de de qué potencia necesita la iluminación pública, que es referida a todo lo que vemos en la noche, a parques, jardines, parques privados y públicos, eso representa entre 250 y 300 megavatios. Muy bien se puede apagar todo esto con la restricción del caso, obviamente, racionar esta iluminación ayudaría también a dejar de generar en la noche, ¿no? Pero no hay otras soluciones, o sea, no tenemos absolutamente nada. Usted ha enfatizado justamente en esto, en que no hay solución, ¿No? Que en el horizonte no se ve una solución inmediata. Esta realidad, estos cortes de energía ahora anunciados de hasta 10 horas, ¿podría agudizarse aún más? ¿Podría ser aún más crítico y más severo? Podría ser más severo si definitivamente las centrales del complejo Paute paran completamente. O sea, ahorita están en un límite mínimo de generación. Si esto se apaga,
Si esto deja de generar, pues la situación es muchísimo más grave. Definitivamente así es. Y como digo, o sea, lo único que nos queda son los racionamientos. Racionamientos que tienen que ser programados para que no afecte. Es decir, lo que sucede con los racionamientos de la industria y del comercio es que afecta a la gente, a los trabajadores, afecta laboralmente, afecta... Vea, hasta psicológicamente, ingeniero. Lógico, psicológicamente. Y también al gobierno que no recaude impuestos. Claro, ¿no? Entonces va a afectarnos a todos y no tenemos una salida inmediata. No existe una salida inmediata. De aquí a 45, 60 días, lo único que se ve son las compras estas. El gobierno sacó, es bueno indicar también, el gobierno la semana anterior invitó a que presenten expresiones de interés empresas que tengan disponible equipo para alquilar, ¿no? Sacó las expresiones de interés, no sé cuántas empresas se han presentado. ¿De qué equipo estamos hablando para alquilar? Puede ser una barcaza. Una barcaza también. Como la turca que está en las esclusas en Guayaquil. Sí, puede ser una si es que hay en el mercado, ¿no? Puede ser centrales a base de motores que operan con diésel, ¿no? Que son de rápida instalación. Claro que consumen diésel, o sea, es una generación cara, pero ante no tener nada, es lo mejor que puede haber, ¿no? Oiga, ingeniero, a ver, y gracias a Darío Dávalos, que como siempre sintoniza este espacio, me compartió desde muy temprano información sobre la energía de Masar, las unidades de Masar, el caudal de Masar. Me decía, por ejemplo, Masar habría operado hasta la 1 de la madrugada y generó 2.2 megavatios. Luego de eso, hasta el reporte de las 6 de la mañana no se registra actividad. Las unidades de operación aparecen fuera de servicio. El embalse de Masar sigue en niveles críticos, y esto es lo que consta como información oficial: 2.113,11 metros sobre el nivel del mar. Ayer estaba en 2.114, anteayer en 2.115. O sea, esta tendencia de 1 metro diario de la reducción de la cota en Masar se ha mantenido. El caudal es de apenas 23,09 metros cúbicos por hora. Y hasta el reporte de las 7 de la mañana dice: Masar aparece como fuera de operación. ¿Qué le parece a usted o cómo podemos aportar esta información que recibí, ingeniero? Es justamente lo que acaba de decir, o sea, Masar no va a llenarse. Fíjese, aquí tengo en este cuadro, en el mes de noviembre, en el año 20, hemos tenido un caudal en Masar de 23.2 metros cúbicos por segundo. En diciembre 26 y en enero ya nos baja totalmente. Entonces, a ver, la programación o el manejo que se hacía antes de Masar, del embalse, era justamente combinado con estas centrales de generación termoeléctricas. Pero ahora lo que aparentemente está sucediendo es que se va llenando el embalse y se sigue generando. Si se sigue generando, se va a seguir vaciando el embalse. Entonces tenemos que tener un periodo largo de racionamientos para tratar de que se llene algo más, pero esto no se va a llenar en 30 días ni en 45 días. O sea, es época de estiaje, no hay lluvia, no hay precipitaciones, no existe. O sea, esos caudales de 6, de 10 metros cúbicos por segundo de los ríos no ayudan para nada. Es un embalse inmenso. Entonces, si tuviéramos lleno, tendríamos la posibilidad de decir que podemos aguantar, reducir completamente los racionamientos hasta diciembre, al mínimo, digamos así. Pero ahorita no tenemos eso. Colombia no nos está entregando nada. Entonces no hay por dónde salir. Lo único que se puede hacer es esperar que el gobierno alquile estos equipos, que puedan venir rápidamente y que puedan operar lo que haya, porque el déficit no son 1.200 megavatios que se anunciaba. En mis cálculos tengo yo 1.800 megavatios de déficit, así es, de déficit. Y tenemos apenas 100 que están operativos. Fíjese, la central... 100 megavatios de una necesidad de 1.800. Así es, eso es lo que tenemos, eso es lo que se ha... Esa es la realidad. Esa es la realidad, lo que tenemos, claro, pero claro, así es. 100 megavatios. Lo que se anunció en días anteriores es que había regresado a operar la central trinitaria
lo cual también es preocupante, porque esa central tiene una capacidad de 125 megavatios y se anunció que estaba operando en 85 megavatios. No sé si fue el inicio de la operación, si se estabilizó ya a 125, también Pascuales había estado fuera y otras unidades de Oiga, Electrovaya. esos 100 megavatios que dice usted son de la Barcaza. De la Barcaza, es lo único que hay. Exactamente. O sea, no tenemos otra No generación. tenemos otra generación. La generación que se anuncia. ¿Seguro? Pero es que no hay más. La única generación que se ha anunciado es de los industriales, que no se sabe si son 100, 50 o 200. Es la generación propia Es con, la generación con sus plantas. Con sus plantas. Si estas industrias tuvieran plantas de uso continuo, entonces podrían operar las 24 horas y podrían aumentar a disminuir el déficit. Pero lo que se ve es que no es así. Y por eso es el reclamo de los industriales. Oiga, no tenemos ni siquiera para nosotros. Ni siquiera podemos generar para nosotros. Acá, por ejemplo, una oyente me dice, seguir generando con los niveles de Masar ocasionaría el daño de la planta. Lo ideal sería empezar con el mantenimiento de las termoeléctricas para, en cuanto ya se encuentren bien, puedan operar y dejar de usar barcazas, pero obvio, eso no conviene a algunos, dice un oyente. ¿Qué le parece? A ver, obviamente que hay que hacer el mantenimiento y hay que reemplazar esas unidades termoeléctricas, pero eso tampoco es de un día para el otro. O sea, el overhaul, digamos, de una turbina lleva 10 meses, ¿no? O sea, no es como llevar el carro al taller y No, que le entreguen pues, al día siguiente. No, es como llevar el motor al taller y decirle que le pongan en 0 kilómetros. No es así, pues. Le entregan en 15 días. O sea, no es que uno lleva para que le bajen la máquina al carro. Exactamente, no es así. O sea, son equipos grandes, son equipos complicados que en el mejor de los casos tiene que hacer la misma fábrica los mantenimientos o una empresa especializada y eso demora tiempo. Y se está haciendo, se anuncia que se está haciendo. ¿Cuánto se recuperará de eso? No se sabe. Le escuché al presidente el otro día que tenía la intención de instalar con las reparaciones y con el reemplazo de unidades termoeléctricas hasta 2.000 megavatios. Eso nos ayudaría para 3 años, sería exitoso, ¿no? Eso sería exitoso, pero se comenzó ya. Lo que conozco es únicamente lo que acabo de decir. Se convocó a esta licitación para alquilar los equipos y obviamente las unidades hidroeléctricas no pueden operar cuando ya el embalse llega a su límite, o sea, se acaban las turbinas. Eso no puede suceder, tienen que ser apagadas. Lo que digo es que el SENACE debe también informar cómo está operando, porque si se va llenando el embalse y se sigue generando, el agua que entra va a salir inmediatamente. Entonces hay que procurar los racionamientos de estos, ojalá ayuden a que el embalse se llene algo más y pronto. No hay otra salida. Correcto, ingeniero. Es compleja. Ya lo tengo al alcalde de Cuenca, ya vamos a conversar con él sobre la situación en el austroecuatoriano, hablar un poquito sobre lo que está pasando con la afectación de la industria, pero realmente usted nos ha pintado un panorama muy complejo y solamente con esto cierro. Fue un error el haber empezado con racionamientos de hasta 10 horas y luego haber reculado y reducido a 4 horas diarias. Ese fue un error. Yo creo que por parte del gobierno pienso que la idea era hacerlo mejor por la situación crítica. Ahora la realidad es otra. Uh-huh. La realidad es que no aguantan los industriales con esta situación y han pedido que se revise y se ha revisado. Se ha revisado y ahora nos afecta absolutamente a todos, porque fíjese, hemos tenido en la semana anterior cortes efectivamente, pero en el sector industrial hemos tenido cortes de 2 horas, de 4 horas, ahora va a ser generalizado, 10 horas. Y lo que yo pienso que se debe hacer también, que en la noche se debería racionar a lo más que se pueda el alumbrado público en todos los sectores. Eso ayudaría también. Pero no hay otra solución. O sea, todas las otras soluciones que se plantean, inclusive las renovaciones de las plantas, eso va a demorar mucho tiempo. Eso para comprar equipamiento nuevo nos lleva 1 año. Para comprar en la fábrica equipamiento nuevo que garantiza a la fábrica su operación. Eso nos lleva 1 año. Entonces, la eficiencia energética nos lleva 4 años y rebajar las pérdidas de
de las distribuidoras nos llevará 10 años, porque no es solamente comenzar a decir que se va a bajar, se necesita mucho recurso económico para bajar las pérdidas, ¿no? Y claro, el otro problema también son las líneas de transmisión. Por eso es importante señalar que también es una buena medida aplicar la generación distribuida, impulsar que se comienza a realizar generación distribuida en todo el país, no solamente de centrales de energía renovable, de todo tipo de centrales, de tal manera de bajar la presión a las líneas de transmisión. Entonces, Oye, solamente con esto cierro a propósito del aporte de María, la que me escribe. Alumbrado público en un país donde campea la delincuencia, que ese es el otro problema. Sí. ¿Cómo quita usted el alumbrado público? Yo le voy a decir una cosa, ya que usted lo mencionó. A mí me pareció insólito que la semana pasada hayan programado un partido de liga con Nacional por Copa Ecuador a las 5 de la tarde. Ya, sabiendo que el partido se acaba a las 7. Encima creo que hubo penales y tuvieron que utilizar el alumbrado. Y el fin de semana jugó el Emelec con el Aucas en el Capo a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, con lo que implica eso. O sea, no entiendo nada. Estas cosas, sinceramente, rebasan mi capacidad de entendimiento. Programan partidos de fútbol en la noche en medio de la crisis energética. Eso es lo que hay que evitar. Y claro que tenemos la delincuencia encima de nosotros, pero también se puede programar eso, ¿no? O sea, el ejército, la policía está en las calles. Sí. O sea, no se puede evitar la delincuencia, pero hay que tratar de hacer algo más. O sea, Correcto, ingeniero. Le agradezco por el Gracias. tiempo, ingeniero. Siempre usted muy generoso en acompañarnos y aportar con su conocimiento técnico. Muy amable. Encantado, buenos días. Gabriel Secaire, especialista en temas eléctricos aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.